José, gracias. Joseph, para comenzar, ayer la noticia en la MLS fue las declaraciones de Andre Blake, el arquero de Filadelfia, que dijo que para su parecer los jugadores están jugando muchos partidos en esta temporada, entre Leagues Cup, Open Cup, torneos internacionales como la Champions League, la Liga. ¿Tú cómo te sientes al respecto? Obviamente se ha hablado del cansancio del equipo, de los jugadores. ¿Cómo te sientes tú y qué piensas sobre el tema? Y quizá para nosotros es un poquito diferente porque llegamos a dos finales, entonces lo hace un poquito más larga, pero sí, eh, seguramente también es difícil también para la liga para saber cómo agendar los partidos por añadir a la lista, pero bueno, es lo que es. Obviamente que el cansancio ya al final de la temporada pega muchísimo más. Hemos sufrido un poco de eso, pero bueno, es lo que nos toca y nada, seguir para adelante. Joseph, haciendo una reflexión del Leagues Cup, obviamente todo el esfuerzo valió la pena, ¿no? Porque terminaron logrando el primer título, pero el desgaste físico que tuvo este equipo en esta primera experiencia, en este formato, ¿cómo lo podrías describir? ¿Fue más de lo que esperaban y siguen tratando de recuperarse de ese mes de exigencia? Siempre tenemos que estar agradecidos porque desde como comenzó el año a como está terminando, tenemos que estar feliz. Jugamos dos finales, se consiguió un objetivo más allá de los partidos que disputamos. Es duro porque al final no tienes mucho tiempo de descanso, prácticamente juegas cada 2, 3 días, después viene el parado FIFA y después tienes que ir a la selección, entonces es un poquito para el físicamente te cansa mucho, pero es lo que hay, es este año y bueno, esperemos que se pueda mejorar. Entonces, hablando de la selección, se anunció tu convocatoria, ya vas a partir otra vez a la selección. Hablando de esta seguida de partidos, van a estar en medio de esa búsqueda por los playoffs, seguramente te perderás esos partidos ante Charlotte, al menos uno de los dos. Primero cuéntame, ¿cómo te sientes con tu convocatoria y otra vez tener la oportunidad de ir a la selección y eso de los partidos y el calendario de la MLS? Feliz, porque uno siempre quiere representar a su país y más sobre todo en una eliminatoria que es muy complicada. Y bueno, muy contento y esperemos mejores resultados. Y con lo otro, como lo digo, mentalmente es muy duro, porque no tienes tiempo para recuperarte. Ya termina un partido y ya tienes que pensar que en 2 días tienes que volver a jugar, entonces físicamente pega mucho. Pero bueno, como lo acabo de decir, es lo que nos tocó este año y bueno, tenemos que seguir recuperando lo más pronto posible y saludable porque al final de tantos partidos también vienen un poco las lesiones y hemos sufrido muchísimas bajas desde el comienzo del torneo hasta ahora. Joseph, en 10 días vamos a estar en Brasil en ese gran partido contra la Canariña. Marcó Salomón el domingo en el River Boca, Rincón marcó en Brasil, Soteldo también. El ambiente está inmejorable para llegar a Brasil. Sí, desde esta eliminatoria nunca habíamos comenzado de esta forma. Siempre había un problema, siempre había directivas, jugadores, pero bueno, el primer partido no fue como se debía. Después conseguimos una gran victoria contra Paraguay, bueno, y estos dos partidos que son sumamente importantes. Y siempre la ilusión está. Siempre hablamos de eso y creo que se ha visto un buen grupo sobre todo. Y hay una alegría nueva y creo que muchas ganas también. ¿Qué le ha dado Batista al grupo, de nuevo? Un poco más de tranquilidad a cada quien y disfrutar, porque al final, más allá de la exigencia, también hay que disfrutar un poco el fútbol, ¿no? Este puede ser para muchos nuestro último bus y tenemos una chance más y creo que hay que aprovecharla. Leo Campana no va a estar mañana, Leo Messi todavía no sabemos. ¿Puedes hablar de la presión que tú sientes de tú vas a estar ahí, tienes que anotar, es un partido muy grande en la búsqueda? ¿Puedes hablar de eso? Y presión tengo desde que llegué acá. Hace 6 meses jugamos con sub-15 en el equipo, entonces presión siempre va a haber presión. Ya no sé si Leo o los dos Leo van a estar o no van a estar, ya eso es del cuerpo técnico y de los doctores. Yo estoy, si juego o no juego, es una decisión también del técnico y lo que va a tener que jugar, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer
las finales que tenemos que jugar, porque para nosotros es unas finales y tenemos que conseguir la mejor cantidad de puntos. ¿Qué esperan de Chicago? ¿Qué esperamos de Chicago? Como todo, un partido muy difícil y sobre todo en casa. Entonces nosotros dependemos de nosotros y tenemos que ir a buscar el partido. Catania dijo que Campana ya no juega este partido, lo va a descansar. Eso apunta que tú vas a arrancar de titular. La oportunidad que se te da, porque obviamente has peleado el puesto con Campana todo el año. En estos últimos partidos Campana ha sido Sí. el titular. La oportunidad que se te puede dar antes que te vayas con la selección. Y hace un poco también me decían que por qué jugaba uno y no jugaba el otro, y por qué jugaba el otro y no jugaba el otro. Al final siempre es un puesto. Esto es un grupo, hay exigencia para todo el mundo. Hay momentos que uno vive mejor que otro. Yo siempre lo dije, yo estoy aquí para ayudar a un joven como Campana. Soy un poquito más viejito que él, pero yo me alegro mucho por su cosa. Ahora no sé quién va a ir a jugar, porque al final aquí siempre cambiamos la forma de jugar y esto es un grupo. Aquí ganamos todo y perdemos todo. ¿Te sentiste a gusto jugando con él doble 9 o tú más de media punta y él de delantero centro contra Orlando? Parece que fue un partido muy disputado. Teníamos mucho sin jugar juntos. Pero bueno, siempre es bueno jugar con buenos jugadores, entonces hay que disfrutar más allá de cuánto juegues, cuánto dure, hay que disfrutarlo. Joseph, ¿cómo lo has visto a Messi en estos días de ausencia? ¿Cuál es la percepción que tienes del momento? ¿Qué tan difícil ha sido para él no poder estar con ustedes en el terreno? Bueno, yo lo veo bien, cada vez que lo veo me saluda, se baña, come y está bien. Ya eso hay que preguntarle a los doctores, yo de verdad que no sé lo que es una fiebre, entonces esperemos tenerlo pronto. Joseph, ¿estás conforme con tu rendimiento individual esta temporada o piensas que puedes armar más en estos últimos 4 partidos? Y si mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta. Yo estoy aquí, se marca si se puede marcar, se gana si se tiene que ganar y esto es un grupo. Al final aquí ganamos y perdemos todo. Yo sé la última, ¿qué es lo que más extrañas de Messi en la cancha? Y cuando toca la pelota. Como todos nosotros disfrutamos, lo disfrutamos por televisión, también lo disfrutamos en la cancha. Creo que todo el mundo lo disfruta de él cuando está en el campo. Creo que eso es lo mejor. Chao, gente. Chao. Gracias, Joseph. Gracias.